Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escriben? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Por favor, amplía lo que es el chat para que se pueda ver los nombres. Sí, por favor. Sí, sí. La pizarra no, porque la pizarra yo la veo. Ajá, exacto, exacto. Gracias. Bien, ¿cómo estamos, María Isabel? Renzo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diego, muy buenas tardes. Bien, chicos, damos inicio entonces, aprovechando que es una horita, rapidito nomás, sobre la marcha empezamos, porque si no, después vamos a tener problemas. No nos olvidamos que todavía queda pendiente una recuperación. Ya con Julio, a lo largo de la semana, vamos a ver si se puede realizar. ¿Ya? Y el día viernes tenemos ya nuestras 4 horas para completar la hora de la semana. La siguiente semana en forma similar. ¿Ya, chicos? Bien, entonces empezamos acá. Hablamos de lo que son las magnitudes proporcionales. Las magnitudes son es todo aquello que es susceptible de un aumento o una disminución. Por ejemplo, una longitud se puede expresar como 5 metros, 6 metros, 10 metros, 20 kilómetros, 1 millón de kilómetros, etc. También podemos hablar de lo que viene a ser el tiempo. El tiempo se puede expresar 5 segundos, 20 meses, 40 años, etc. Entonces, todo aquello susceptible de aumentar o disminuir y se puede medir, vamos a considerarlo como una magnitud. En aritmética no vamos a ser muy rigurosos ni detallistas con el nombre de la magnitud, porque lo que nosotros principalmente vamos a trabajar es los valores que corresponden a una magnitud y cómo se relacionan entre sí. Y para ello justamente establecemos que solamente algunas cuantas magnitudes se dice que son proporcionales. Algunas cuantas, no todas. Dos magnitudes cualesquiera no siempre son proporcionales, solamente algunas. Y hay dos tipos de relación de proporcionalidad: las magnitudes directamente proporcionales y las que son inversamente proporcionales. Veamos esta primera, lo que corresponde a las llamadas magnitudes directamente proporcionales. Estas magnitudes tienen la característica que al aumentar el valor de una de ellas, crea el efecto de que en la otra también aumente, y si en la primera disminuye, también en la segunda disminuye. Aumenta o disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, acá lo señalamos, hacemos un cuadro de valores con el cual yo voy a trabajar y voy a reconocer cuánto es lo que le toca a cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar del número de naranjas que vende una frutería. ¿Ya? Acá yo tengo un número de naranjas. Y esto lo voy a comparar con el precio que hay en la compra de estas naranjas. En un primer momento podría decirte, por señalar algo, yo tengo acá 18 naranjas. En las 18 naranjas tiene un costo, digamos, de 24 soles. Ya está. Pregunto, ¿qué crees que ocurrirá si yo, en vez de comprar 18 naranjas, comprase 36 naranjas? ¡Ah, caramba! ¿Qué ha pasado de 18 a 36? Pues el valor de 18 a 36 se ha multiplicado por 2. Entonces, el valor correspondiente en la otra magnitud también deberá de ocurrir lo mismo. Es decir, que si por 18 naranjas compro a 24 soles, a 36 naranjas, que es el doble, deberé de también duplicar el valor del precio. Es decir, que tendré que pagar 48 soles. Ya está. Y si en vez de comprar, escúchame, 36 naranjas, compro la tercera parte, o sea, lo divido entre 3, el precio correspondiente también va a ocurrir algo similar. También lo vas a dividir entre 3. Entonces, 36 entre 3 saldría 12 naranjas. ¿A cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor de 12 naranjas? 48 entre 3, eso me da 16 soles. Entonces, para cada valor del primero existe un valor de la segunda magnitud. Y estos valores van variando en forma proporcional cuando, si tú multiplicas por 2 a uno, el valor de la otra también se multiplica por 2. Si divides a uno entre 3, el otro también se divide entre 3. Esa es la relación de proporcionalidad que nosotros decimos. Entonces, escúchame. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, y que lo vamos a abreviar únicamente con sus iniciales dp, cuando dos magnitudes sean directamente proporcionales,
Entonces, vamos a señalar que siempre se va a cumplir que al dividir los valores correspondientes de estas dos magnitudes, el cociente siempre va a salir un valor constante. Entonces, a partir de esta tabla, puedo decirte, a ver, a partir de esa tabla, puedo decir, por acá tendré, por acá tendré, por acá tendré. Fíjate, el valor de 18 entre 24 debe ser un cociente igual al que se obtendría al dividir 36 entre 48 y este a su vez igual al valor de 12,16. Así es. Profe, pero no veo que sean iguales, ¿no? ¿Estás seguro? Mira, es que de repente tú consideras que no porque lo ves con valores diferentes. Pero fíjate, sácale sexta parte de 18, sexta parte de 18 me caería 3, sexta parte de 24 me queda 4. Doceava de 36 es 3, doceava de 48 es 4. Sigo, cuarta parte de 12 es 3, cuarta parte de 16 es 4. Te das cuenta que al simplificar los valores, se encuentra siempre la misma constante, 3 cuartos, 3 cuartos y 3 cuartos. Por lo tanto, es correcto decir que forman una igualdad. Entonces, repito, cualesquiera que sean las magnitudes, cualesquiera que sean sus valores, siempre para dos magnitudes directamente proporcionales, el cociente de sus valores siempre va a ser una constante. En general, entonces, puedo proponerte lo siguiente, ya para establecer una expresión un poquito más amplia. En general, si yo reconozco que la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces deberá de cumplirse que el cociente de los valores entre dichas magnitudes siempre deberá ser una cantidad constante. Entonces, para generalizar, cosa que tú debes reconocer, diré, la cantidad del primero a su 1 será respectivamente al valor de la segunda magnitud. Igual, el segundo valor de la primera magnitud será al segundo valor de la segunda magnitud, como el tercer valor de la primera magnitud es al tercer valor de la segunda magnitud, y así sucesivamente hasta llegar al valor enésimo de la magnitud A con el valor enésimo de la magnitud B. Ya está. Se forma una serie de razones geométricas equivalentes. Ya sabes que lo que aparecen como antecedentes son los valores de A. Ya sabes que lo que aparece como consecuente son los valores de B. Y siempre, 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 esta serie de razones será un valor constante siempre que sean directamente proporcionales. Bien, muchachos. Hasta acá, hasta acá. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Hasta acá, hasta acá. ¿Alguna observación, comentario, sugerencia? ¿Algo que no se vea bien? ¿Algo que no esté claro? A ver, estamos aquí con un primer cuadro de magnitudes proporcionales, la relación entre sus valores. Gracias, Angie. A ver, gracias, Yair. Excelente, Yuritsi. Muy bien. Entonces, ahora avanzamos a lo que viene a ser la gráfica de las magnitudes directamente proporcionales. Y para hacer la gráfica de las magnitudes directamente proporcionales, realizamos aquí el gráfico correspondiente en el plano llamado cartesiano, el plano formado por dos ejes perpendiculares, uno vertical y el otro horizontal, pero que aparezcan en el primer cuadrante, ¿ya? Que aparezcan en el primer cuadrante nada más. Entonces, vamos a observar que la figura que va a formarse es una figura totalmente conocida. A ver. Ya está. Entonces, voy a indicar los valores correspondientes a cada uno de los casos. Cada par de valores que yo observe en las magnitudes A y B, también me da los valores de las coordenadas respectivas en esta gráfica. ¿Ya? Me da los valores respectivos de la gráfica que acá se señala. Bien. Entonces, por decirte, aquí en la parte vertical voy a indicar el precio de las naranjas. En el eje horizontal voy a indicar el número de naranjas. Número de naranjas. Entonces, sobre este eje vamos a colocar número de naranjas, el menor es 12, 18, 36. Por acá tendré 12, 18 y 36. Y en forma correspondiente tendremos 24, 48 y 16. La menor 16, luego 24 y último 48. 16, 24 y 48.
Y la gráfica que se obtiene es la sucesión de puntos que tú observas. Pero estos puntos no son puntos cualesquiera. Son puntos que pertenecen a una misma línea recta. Es una línea recta lo que tenemos aquí, a la cual pertenecen los puntos que estamos formando. 12,16, ahí lo ves, coordenadas horizontal vertical. 18,24, nuevamente, aquí está, horizontal vertical. 36,48, ahí está, horizontal con vertical. Ahora, es muy común que algunas personas se equivoquen, algunos muchachos se equivoquen y piensen que la gráfica es una recta. No es así. Y acá lo voy a escribir. La gráfica, ¿cuál es? La gráfica de magnitudes directamente proporcionales es una sucesión de puntos. Escúchalo bien. Es una sucesión de puntos que pertenecen a una misma recta. Es una sucesión de puntos que pertenecen a una misma recta. Que pertenecen a una misma recta. Profe, ¿y por qué no es la recta? En primer lugar, siempre considera que nosotros observamos los valores en el primer cuadrante. La recta no solamente aparece en el primer cuadrante, atraviesa el primer y tercer cuadrante. Ah, y esta recta tiene una particularidad, que tiene que pasar por el origen de coordenadas, tiene que pasar por acá. Entonces, voy a incidir, aquí aparece ese valor. Ahí está. Evidentemente, este punto no lo toma porque este punto sería el 0, 0. Y la división de 0 entre 0 no es un valor conocido, es indeterminado. Entonces, es una sucesión de puntos, no es toda la recta. Son puntos que pertenecen a una misma recta y, como te dije, que pasa por el origen. Entonces, de esta manera, siempre vamos a determinar si es correcta o no la gráfica respectiva. Entonces, por acá brevemente, aprovechando este espacio, te comento. A ver, hago gráficas de este tipo. Y si tú ves alguna de estas gráficas, me vas a decir si corresponde a una gráfica de magnitudes directamente proporcional. Por ejemplo, acá yo puedo plantear la sucesión de puntos que pertenecen a esta recta. Puedo plantear la sucesión de puntos que pertenecen a esta recta. Puedo plantear la sucesión de puntos que aparecen en esta recta. Ya está. Entonces, ¿cuál de ellas corresponde a la gráfica de una recta? Evidentemente, la primera, la que tú ves aquí, no es. ¿Por qué? Porque no pasa por el origen y no tiene esta pendiente, esa inclinación. Esta es lo que se dice una pendiente negativa, la otra es una pendiente positiva. Esta otra, ¿será la gráfica de magnitudes directamente proporcionales? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque tiene que pasar por el origen la recta. Ahí está. No pasa por el origen, no es una gráfica de magnitudes directamente proporcional. Entonces, ve recordando, no es cualquier recta, es aquella recta que pasa por el origen. Y esto de acá, te das cuenta que es una línea curva. A pesar de que pase por el origen, no es una línea recta. Por lo tanto, tampoco. Ninguna de estas gráficas correspondería a la gráfica de magnitudes directamente proporcional. A ver, muchachos, ya hemos avanzado en la parte gráfica. Vuelvo a repetir, es una sucesión de puntos que pertenecen todos ellos a una misma recta. Pregunto, ¿alguna observación, alguna situación que falte aclarar? ¿Alguna situación que falte aclarar? Bien, todo bien, todo claro. Gracias, María Isabel, gracias, Luis, y gracias, Cielo. Bien, entonces, mira, te voy a proponer una pregunta. Por ejemplo, nosotros conocemos por nuestros estudios de geometría de que si yo dibujo un cuadrado es aquella figura geométrica cuyos 4 lados son iguales, ¿no es cierto? Ahí está.
no he faltado a la verdad. Y lo que te quiero comentar es que me digas, ¿será acaso el área que posee un cuadrado directamente proporcional a la longitud de cada lado? El área es proporcional a su longitud. A ver qué me dices. ¿El área es proporcional a su longitud? A ver. Le escribimos para acá. La pregunta es esta. ¿El área será acaso directamente proporcional a la longitud del lado? Así. A ver. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Es un sí o es un no? No te vas a demorar mucho en escribir. A ver, marquen todos, por favor. Acá sí les pido, por favor, que todos. Excelente respuesta, cielo. Gracias. Muy bien, Jesse. Muy bien, Wilfredo. Gracias. Continúen, continúen. Sigan marcando. Envíamelo al personal si no quieres que observen tu respuesta. No hay problema. Pero escriban, escriban. Es bueno que todos escriban. Porque así, si algunos me dicen sí y algunos me dicen no, evidentemente hay alguien aquí que hay que corregir. Mejor corregir acá que te corrijan en pleno examen de admisión. Así que aquí lo vas a entender mejor. A ver. Excelente. Excelente respuesta, Leonardo. Muy bien. No esperaba menos de ti. Muy bien, Guillermo. Gracias, David. Excelente también tu respuesta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Marquen, marquen, marquen. Marquen, marquen, marquen. A ver. Por acá me dicen sí, por acá me dicen no. ¿No? Ese es cuando hablamos con la ex, ¿no? Sí, no, sí, no. A ver. Ronald, excelente, gracias. Bien, suficiente creo. Entonces, para reconocer si es o no directamente proporcional el área con el lado, te propongo lo siguiente. A ver, voy a hacer mi pequeño cuadro. En la parte superior voy a colocar el valor del lado. En la parte inferior voy a colocar el valor del área. Si tenemos un lado de 2 metros, por decir, si el lado mide 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, ¿cuánto vale el área? Fácil, profe. El área de un cuadrado es el valor del lado elevado al cuadrado. O sea, acá saldría 4. Ya tengo mi primer valor. ¿Qué pasa si duplico el lado? Ahora que sea 4. Ah, profe, el lado es 4. Entonces su área será 4 al cuadrado. O sea, 16. Cierto, 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 cierto. ¿Y qué pasa si, a ver, lo triplico? De 4 lo triplico a 12. Ah, profe, si lo triplica y ahora el lado es 12, el área sigue siendo lado al cuadrado, saldría 144. Entonces quiero que notes el efecto que se ha producido ahora. En la primera magnitud, para que 2 se convierta en 4, ¿qué pasa? Multiplicas por 2. En la segunda, para que 4 se convierta en 16, multiplicas por 4. En la siguiente relación, de 4 a 12, para que 4 sea 12, multiplicas por 3. Pero en sus valores correspondientes, para que 16 sea 144, se multiplica por 9. ¿Y qué es lo que debe de ocurrir? Debe ocurrir que si tú multiplicas por 2 arriba, también por 2 abajo. Que si tú multiplicas o divides entre el 3 arriba, abajo también por el mismo valor. Entonces, puedes encontrar, como lo que vemos aquí, magnitudes proporcionales donde una aumenta y la otra aumenta. Pero falta decir que tiene que ser en la misma proporción. No puede aumentar de cualquier manera. Perdón, discúlpeme. Segundo, ha venido una persona poco cercana a mí. No sé con qué intenciones. A ver un ratito. Es como matar una mosca. Ahí está. Ahí está. Ya. Por si acaso. A ver. Si estás con vida, levanta tu mano, a ver, por favor. A ver, muévete. Enseña tu mano. Ahí está, esa mano peluda. Caramba. Ay, ¿qué se puede hacer con esta gente, caray? Bueno, felizmente ya aprenderá a no intervenir otra vez. Uy, cuidado, me bota, cuidado el cable. Estoy en línea. A ver.
Hago un espacio, a ver, invitándolo acá a Susodicho. ¿Cómo está? A la gente, ¿cómo está? ¿Qué signo es este? ¿Qué signo es este? Univirtual. Ah, es mi toda la gente de la gente de Lunia hoy. Marte el tono, compadre, corta. Ya, vamos a tono. Hay un tono acá, me está llevando acá. Cualquier cosa que ocurra es culpa de él. Listo, chicos. Continuamos. Ah, ¿quién ha sido? ¿Cómo que no lo reconoces? Nuestro queridísimo profesor de álgebra, Jaimito el monstruo. Digo, Jaimito el bello. Así es, exactamente. No sabes cuántos corazones ha paralizado. Claro, le ha dado un ataque cardíaco cuando lo han visto. Bien, chicos. Continuamos entonces. Tenemos que el lado no es proporcional al cuadrado del área. Porque como tú ves, él se duplica, el otro se cuadruplica. Uno se triplica, el otro se multiplica por 9. Para que sean directamente proporcionales, lo que tú multiplicas arriba, eso mismo multiplica abajo. Lo que tú multiplicas o divides arriba, eso mismo se multiplica o divide abajo. No puede ser un número parecido, un número cercano, etc. Entonces, por favor, el lado de un cuadrado no guarda relación de proporcionalidad directa con el área de dicho cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta es una creencia que a veces se tiene. Hasta ya universitarios piensan que es así. Así que, por favor, ustedes ya en esta primera parte reconocen que no va a ser así. ¿Ya? Profe, entonces, si no es proporcional, ¿a qué va a ser proporcional? Ah, miremos. Cuando tú tengas magnitudes con esta característica, fíjate lo siguiente. Si tú ves que acá está 4 y acá arriba es 2, ¿qué cosa es 4 de 2? Su cuadrado. ¿Qué cosa es 9 de 3? Es su cuadrado. Elevar al cuadrado 3, elevar al cuadrado 2. Entonces, para que él sea 4, para que él sea 9, hay que elevar al cuadrado cada valor. Por lo tanto, el lado, si tú lo elevas al cuadrado, el cuadrado del lado sí va a ser directamente proporcional al área. Sí va a ser directamente proporcional al área. ¿Te das cuenta? Entonces, mucho cuidado. Correcto, cielo, excelente. Ah, profe, pero está fácil. ¿Quién no se va a acordar del área de un cuadrado? ¿Cierto? Justamente de ahí está la fórmula, ¿no? El área es el lado del cuadrado. Pero esto que te digo te va a ayudar a identificar rápidamente en otros casos. Vuelvo a repetir. Si yo veo que acá se multiplica 2 y acá por 4, y tú observas que 4 es el cuadrado de 2. Si acá se triplica y acá se multiplica por 9, 9 es el cuadrado de 3. Entonces, inmediatamente, para poder establecer la relación de proporcionalidad, estos valores, 2 y 3, tendría que elevar al cuadrado para que sean 4 y 9. Por lo tanto, el área es proporcional al cuadrado del lado. Y vamos a ver ejemplos similares. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá, muchachos. Ya terminando lo que es la primera parte de la teoría de magnitudes directamente proporcionales. ¿Alguna observación, comentario? ¿Alguna observación? ¿Algo que no haya quedado claro, muchachos? Pregunte, por favor. Pregunte. Ya, excelente. Ya, entonces, ya lo sabes, tener cuidado con este tipo de expresiones. Y ahora nos vamos a nuestro segundo caso. ¿Cuál es nuestro segundo caso? Nuestro segundo caso corresponde a las llamadas magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, por acá tenemos las magnitudes inversamente proporcionales. Sus magnitudes inversamente proporcionales. Ya está. Entonces, al igual como hicimos en la parte anterior para las directamente proporcionales, te voy a sugerir realizar acá también, lo que viene a ser una tabla de valores. A ver, formamos nuestra tabla de valores, pero evidentemente con otras magnitudes, ya no con naranjas y precios. Claro, la naranja y precio a donde tú vayas siempre van a ser directamente proporcionales. Tengo que buscar otras magnitudes que ya
su relación de proporcionalidad sea diferente. Por ejemplo, te puedo proponer la velocidad que tiene un móvil al desplazarse con respecto al tiempo que demora, velocidad y tiempo. Ya está. En este caso, voy a darle valores a la velocidad. La velocidad que sea aproximadamente de 60 kilómetros por hora. Ya está. Vamos a poner así, 60 kilómetros por hora. Ya está. Y el tiempo que demora, que sea de 4 horas. ¿Qué pasa? Te pregunto, ¿qué pasa si tú duplicas tu velocidad? Si yo duplico la velocidad, es decir, multiplico por 2 el valor de 60, entonces, ¿qué pasa con el tiempo? ¿También se duplicará o se reducirá? Si vas a mayor velocidad, ¿demora más tiempo o demora menos tiempo? Dímelo tú, por favor. ¿Demora más tiempo, demora menos tiempo cuando va más rápido? Mayor velocidad, con mayor rapidez. Claro, muy bien, excelente. Será menos el tiempo respectivo. ¿Y sabes lo que ocurre? Que el valor correspondiente de la otra magnitud se le divide entre 2. Eso quiere decir que cuando vamos a 120 kilómetros por hora, el valor del tiempo se reduce a su mitad, a 2 horas. Pero si tú reduces tu velocidad a la tercera parte, es decir, lo divides entre 3, entonces el valor correspondiente de la otra magnitud, como es inversamente proporcional, inmediatamente se le multiplica por 3. Entonces acá ya tendré, tercera parte de 120 es 40. Y como voy a menos velocidad, a menor velocidad, tendré ¿qué cosa? Demorar más tiempo. Se triplica y acá tendré 6 horas de viaje. Ya está. Entonces, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, el efecto de variación es contrario a lo que sucede uno. Si uno aumenta, el otro disminuye. O si uno disminuye, el otro aumenta. Pero no te olvides que debe ser en la misma proporción. Debe de ser en la misma proporción. ¿Qué significa eso de la misma proporción? Que si aquí multiplico por 2, acá divido entre 2. Si acá divido entre 3, aquí multiplico por 3. Eso es lo que corresponde cuando son magnitudes inversamente proporcionales. Y al igual que el cuadro anterior, debo de decirte lo siguiente. Con los valores de dos magnitudes inversamente proporcionales, se deberá de cumplir lo siguiente. El producto de 60 por 4, que son el primer par de valores, deberá de tener el mismo valor que el producto de 120 por 2, ahí está, 120 por 2, y deberá de tener el mismo valor de 40,6. Ahí está. Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, siempre se va a cumplir que el producto de sus valores correspondientes es siempre una constante. ¿Ya? Es siempre un valor constante. Nunca va a cambiar. Profe, pero ¿será siempre así? Claro. 60 por 4, 240. 120 por 2, 240. 40 por 6, también 240. Siempre se cumple que el producto es constante. Ya está. Entonces, al igual como dijimos en la parte anterior, aquí también lo señalamos. En general, ¿qué cosa va a ocurrir? Que si nosotros tenemos dos magnitudes inversamente proporcionales, A inversamente proporcional a B, entonces, cuando tú encuentras dos magnitudes inversamente proporcionales, el producto de sus valores respectivos será siempre una constante. El producto de A sub 1, primer valor de A, multiplicado por B sub 1, primer valor de B, deberá de ser igual al producto de A sub 2 por B sub 2, segundos valores de A y B respectivamente, e igual al producto de A sub 3 por B sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar a los últimos. Los últimos serán, lo llamaremos así, A sub n, valor enésimo, y B sub n, valor enésimo. Desde el primero hasta el último, los productos deberán de ser siempre iguales. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos esta figura, indicando que los productos obtenidos en cada uno de estos deberán de darnos productos iguales. Ya está. Y con esto tenemos ya una primera parte de lo que llamamos magnitudes proporcionales. A ver, un segundito.
Vamos a ver la toma de la foto. Tomamos la foto por acá. Ups. Ya está. Enviamos y tomamos la siguiente. A ver, si hubiese alguna observación, pregunta, indícamelo mientras voy borrando, ¿ya? Si hay alguna observación, pregunta, indícamelo mientras voy borrando. Ya está. Bien, preguntas, observaciones, no hay. Entonces continuamos en la descripción de las magnitudes inversamente proporcionales. Hemos planteado lo que ocurre con la tabla, hemos planteado también lo que ocurre con los valores y ahora vamos a señalar lo que ocurre con las magnitudes, ¿ya? Entonces, al igual que en el anterior, trazamos nuestros ejes perpendicular y horizontal y trazamos la figura en cuestión que debe de aparecer. A ver, tiene una figura de este tipo. Esta figura en cuestión es lo que llamamos nosotros una hipérbola. Es una línea curva con estas características. Esta es la hipérbola. Aunque su nombre completo es una hipérbola equilátera. Y vamos a indicar acá los valores que le van a corresponder, ¿ya? Entonces tendría por acá, tendríamos por acá, tendríamos por acá. Ya está. Y veamos los valores. De la tabla tenemos que la velocidad es 60, 120 y 40. Entonces por acá tendré 40, por acá tendré 60, por acá tendré 120 y esto corresponde a la velocidad. Simplemente con V. Y acá en la horizontal tenemos el tiempo que será 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Este es el valor del tiempo. Ya está. Entonces 2 con 120, ahí lo ves. 4 con 60, ahí está. Y 6 con 40 es el último. ¿Sí? Esa es la forma. Y al igual que en la recta, no es toda la hipérbola equilátera completa. No es toda la hipérbola equilátera. Recuerda, y esto ya ha venido en admisión. Y esto ya ha venido en admisión. Esto ya ha venido en admisión y nosotros tenemos que tomar con bastante detalle. A veces uno por la ligereza piensa que la gráfica es la hipérbola. No. Y acá lo menciono. La gráfica de magnitudes inversamente proporcionales, la gráfica es una sucesión de puntos, igual que lo que dijimos cuando eran directamente proporcionales. Es una sucesión de puntos
¿sí? Es una sucesión de puntos. ¿Qué más? Que pertenecen a la hipérbola equilátera. Que pertenecen a la hipérbola, a una misma hipérbola equilátera. Y una cosita más, si bien es cierto, nosotros mencionamos que es de una hipérbola equilátera, hay que agregar que solamente tomamos la hoja que aparece en el primer cuadrante. Hipérbola equilátera del primer cuadrante. ¿Cómo es esto? De repente no me has comprendido bien. Cuando nosotros trazamos los ejes vertical y horizontal, se forman 4 cuadrantes. Entonces, este cuadrante es conocido como el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Así es la forma de reconocer. Se trabaja de esta manera, en forma antihoraria. Primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora, la gráfica de la hipérbola, te comento, no es solamente esta figura que acabamos de ver, sino la hipérbola es de esta manera. La hipérbola siempre tiene 2 hojas. Y estas 2 hojas siempre se acercan a 2 rectas que aparecen ahí. Estas 2 rectas se le llaman las asíntotas de la hipérbola. Y son llamadas así porque nunca la hipérbola, ya sea la que está en el tercero o en el primer cuadrante, se va a lograr unir con este eje vertical o el eje horizontal. Nunca las corta. Se acercan en el infinito están muy cerca, pero nunca se van a cortar. Igualito acá. Se acerca, pero nunca lo vienen a cortar. Como tú sabes, en aritmética trabajamos con cantidades y las cantidades que consideramos son positivas. Por eso es que trabajamos en el primer cuadrante. ¿Por qué no en el tercero? Porque acá esta parte del eje horizontal es negativo, esta parte del eje vertical es negativo. Acá las coordenadas son de números negativos y como son de números negativos no se utiliza este tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces solamente se trabaja con la hoja que aparece en el primer cuadrante. Esa es la gráfica y recuerda su nombre, es una hipérbola equilátera. Bien, entonces con eso estamos señalando ya cuáles son justamente las características de las magnitudes directamente proporcionales y de las llamadas inversamente proporcionales. Bien, vamos a ver ahora lo que vienen a ser las propiedades. Trabajamos con las propiedades. A ver, ¿qué tenemos con las propiedades? Número 1, primera propiedad. Primera propiedad. Primera propiedad. Partimos de lo siguiente. Si la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces se van a cumplir las siguientes características. Observa. Voy a poner un recuadro para reconocer estas características. Entonces, yo tendré por acá 2 características. Si estas magnitudes son directamente proporcionales, cualquier potencia de la primera magnitud, a la n, será directamente proporcional a la potencia de b, cuyo exponente sea el mismo que el anterior. A a la n es directamente proporcional a b a la n. Ambos lo puedes elevar a un mismo exponente. O también puedes extraer la raíz enésima del primero y seguirá siendo directamente proporcional con la raíz enésima del segundo. Puedes elevar a un mismo exponente o sacar raíz. Primera propiedad, siempre se mantiene la relación de proporcionalidad directa. Profe, ¿y si las magnitudes hubieran sido inversamente proporcionales? Ah, bueno. Si hubieran sido inversamente proporcionales, entonces te diré que toda potencia de la primera magnitud será inversamente proporcional a toda potencia de la segunda magnitud si es que se trata del mismo exponente. Y asimismo, raíz enésima de A
será inversamente proporcional a la raíz enésima de B. Si estas son inversas, se mantiene la misma relación de proporcionalidad. Entonces, recuerda, basta decir, en este caso, si es directo a B, también todas las potencias y raíces respectivas se mantienen directamente proporcional. Y si vieras esto, también se da la misma figura. Entonces, para no recargar más esta primera, simplemente indicamos eso. ¿Ya está? Continuamos. Número 2. La propiedad de la proporcionalidad inversa. ¿Cuál es la proporcionalidad inversa? Fácil. Si A es inversamente proporcional a B, entonces, si una magnitud es inversamente proporcional a otra, se puede decir, muchachos, se puede decir entonces lo siguiente. Escúchame. Se puede decir que podemos cambiar la relación de proporcionalidad inversa. A era inverso a B. Puedo transformarlo a que A es directamente proporcional, pero a la inversa de la magnitud B. Entonces, repito esto. En toda relación de proporcionalidad inversa, tú puedes transformarlo a una relación de proporcionalidad directa, pero si lo transformas a directa, entonces tomas la inversa de la segunda magnitud. Es directa a la inversa de la segunda. Se cumple para todo tipo de relaciones de proporcionalidad. Finalmente, número 3. ¿Qué me dice la número 3? Te lo indico por acá. Si yo comparo que la magnitud A directamente proporcional con B, esta misma magnitud A es directamente proporcional con una magnitud C. Cuando tú tienes varias magnitudes, es conveniente que se explique, que se señale, que se identifique qué pasa con la tercera cuando dos están siendo comparadas. Entonces, va a aparecer lo siguiente en muchos enunciados. Si A es directamente proporcional a B, cuando C, o sea, la otra magnitud, es constante. Ya está. Y si comparo A con C, entonces me imagino que la otra magnitud, en este caso B, es una magnitud constante, una magnitud que no cambia. Recuérdalo eso. Cualesquiera que sean las magnitudes que tú vayas a comparar, siempre que compares dos magnitudes, todas las demás que aparecieran en el problema se convierten en constante automáticamente. Entonces, ¿cómo se identifica esta figura? De la forma siguiente. Cuando tú observes de que A es directo a B y A es directo a C, se puede afirmar que la magnitud A es directamente proporcional al producto de B por el valor de la magnitud C. Es decir, se multiplica. Pero no es como una igualdad. No vayas a pensar que multiplico esto y ya por A debería ser A cuadrado. No es así. Te dicen que A es directo a B y A es directo a C, entonces se cumple que A es directamente proporcional al producto de ellos. Y esto es equivalente a decir también lo siguiente. Si dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente de sus valores deberá ser una constante. Es decir, que A dividido entre B por C debe ser una constante. Constante CT la voy a llamar para no ampliar demasiado esta figura. Y ya tenemos justamente lo que aquí aparece como nuestra tercera propiedad. Esta tercera es la llamada proporcionalidad compuesta. ¿Por qué? Porque utilizas más de dos magnitudes. Ahí está. Proporcionalidad compuesta. Preguntas, muchachos, preguntas, observaciones, comentarios, ¿qué me indicas? A ver, ¿cómo estamos hasta acá? Ya. Entonces, esta propiedad, tenla presente cómo trabaja. Se dicen que A, B y C se relacionan mediante una expresión de proporcionalidad. Y si yo veo esto, inmediatamente trabajo de esta manera. Pero te debo de dar un aviso, te debo de dar una observación. Existen otro tipo de problemas en donde aparece esto. Te dice que la magnitud A es directamente proporcional a B. Y luego dice, por otro lado, la magnitud A es directamente proporcional a C. Fíjate las diferentes formas en las cuales se está expresando esto. Acá dice, por otro lado. En este caso,
no admite una relación de proporcionalidad para las tres. ¿Te das cuenta? No admite una relación de proporcionalidad para las tres. Las tres no están vinculadas proporcionalmente. Entonces hay que tener cuidado. Cuando no se da esa situación, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente trabajas por separado. Primero, diría por acá, si A es directamente proporcional a B, entonces A entre B es igual a una constante K1. ¿Sí? Si A es directo a C, por otro lado, A entre C será igual a una constante K sub 2. Y si yo quiero despejar el valor de A de esta figura y lo mismo de esta segunda, yo te diré que el valor de B multiplicado por K sub 1, B pasa a multiplicar, es justamente el valor de A. Y el valor de A, entonces, será igual a C por K sub 2, C por K sub 2. ¿Qué está ocurriendo con esta figura? Sencillamente que si tú observas lo que está acá, entonces el valor de K sub 1, si pasa de como K sub 1 es un valor constante, es un número que divide a otro número, sigue siendo otro número. Me va a quedar entonces que el valor de B es igual a C multiplicado por una constante. Esta constante es K sub 2 entre K sub 1. División de constantes es otra constante. Entonces, aparece así. Y aquí yo podría decir que B es directamente proporcional a C. Pero ¿qué pasa cuando A es constante? Su producto es constante, es inversamente proporcional. Se dan dos situaciones aparentemente opuestas, antagónicas, que no podrían suceder. Pero sí se da cuando en este problema las tres magnitudes se relacionan proporcionalmente. Y acá, ¿cómo reconozco que no cumplen eso? Porque te dicen por otro lado, en otro momento, en otra ocasión, en otra situación, comparan esas magnitudes y ya no se están comparando como en lo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, muchachos. Lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de la teoría. Y disculpen ustedes, sí, por la brevedad del tiempo, también nos han avisado en cuanto a los horarios en esta semana, pero ya yo les voy a hacer llegar a lo largo de estos días lo que viene a ser el material de magnitudes para que tengan una base y lo que recién empieza puedan tener la teoría un poquito más ampliada también como problemas adicionales. ¿Ya? Eso me encargo a lo largo de esta semana. Nuestra siguiente sesión el día viernes, no lo olvides. Bien, con eso ya prácticamente estamos llegando a lo que es el término. Una hora pasa rápido. Recuerda que la siguiente semana va a ser igual. La siguiente semana también vamos a trabajar una hora también de 3:20 a 4:10. De mi parte, un fuerte abrazo, chicos. Cuídense bastante. Sigan estudiando, sigan repasando. Practiquen, por favor. Gracias, María Isabel. Muy bien, Wilfredo. Gracias, Cielo. Gracias, Yuritsi. Muy bien. Muy bien, Luis Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Cuídense bastante.